Historia Luminosa es un juego ambientado en la Real Academia Luminosa. Es un RPG de acción y citas muy popular, con cientos de personajes, cada uno con su propio nivel de afinidad y rutas individuales. El juego ofrece una gran libertad y muchos finales diferentes. Sin embargo, hay un personaje que siempre se interpone en el camino del jugador. Ese personaje es Hugo Claw, el hijo mayor de la prestigiosa familia de caballeros Claw. Hugo intenta llevarse a la heroína principal por la fuerza y es derrotado finalmente por el protagonista. Ahora, ese mismo Hugo yace dormido en el bosque cercano a la academia, preguntándose cómo terminó allí. Para entender esto, la historia debe regresar al comienzo. Todo empieza con el protagonista, Cure Hugo, disfrutando de su programa de televisión favorito cuando su madre le recuerda que debe salir. Al recordar los planes que tenía para ese día, sale rápidamente de casa. Hugo es un estudiante de secundaria común en casi todos los sentidos, pero si hay algo que lo distingue, es su pasión por los héroes y todo lo relacionado con ellos. Esto se hace evidente cuando se emociona al ver un nuevo póster de su película favorita. Sin previo aviso, escucha gritos de personas que le dicen a otros que corran, ya que un atacante armado con un cuchillo está atacando a peatones al azar. En medio del caos, un niño tropieza y cae, convirtiéndose en un blanco fácil. Antes de que el atacante pueda golpear, Hugo corre, lo detiene y lo inmoviliza, salvando al niño. Sin embargo, durante la pelea, Hugo es apuñalado y cae al suelo. Mientras pierde el conocimiento y ve al niño llorando asustado, se siente un fracaso como el héroe que siempre quiso ser. Desea que en su próxima vida, pueda ser un verdadero héroe capaz de proteger a todos. Después de desmayarse, de repente abre los ojos y se encuentra frente a un joven que le apunta con una espada. El chico de cabello blanco declara su victoria en el duelo y anuncia que, como se prometió, ahora se llevará a alguien llamada Clare. Hugo, abrumado por la confusión, lucha por entender la situación. Una chica llamada Clare aparece y llama al joven de cabello blanco Zenón, preguntando qué está pasando. Zenón explica que ha derrotado a Hugo Claw, quien la había estado molestando, y que su compromiso queda anulado. Con confianza, proclama que la protegerá a partir de ahora. Conmovida por sus palabras, Clare le agradece sinceramente, mientras el desconcertado Hugo se pregunta qué está ocurriendo y por qué tiene que presenciar tal escena en los que cree que son los últimos momentos de su vida. Su visión se desvanece nuevamente y piensa que ese colapso es su verdadero final. Sin embargo, vuelve a recuperar la conciencia, esta vez encontrándose en una cama. Al mirar a su alrededor, nota que el lugar se parece a una enfermería y se pregunta por qué sigue con vida. Se acerca a una ventana cercana para observar mejor el entorno y ve su reflejo, uno que le resulta completamente desconocido. Sorprendido, exige instintivamente saber qué está pasando. Al principio, se pregunta de quién es ese reflejo, y cuando se da cuenta de que es el mismo, queda atónito al descubrir que es inusualmente apuesto. Un anciano con un uniforme de servicio formal entra en la habitación. Hugo no lo reconoce. El hombre comienza inmediatamente a regañarlo, llamándolo una deshonra para la familia y declarando que ahora ha sido derrotado, dejando a Hugo aún más confundido. El anciano sigue expresando su decepción porque Hugo fue vencido por un don nadie, a pesar de empuñar una espada legendaria llamada Galandil. Mientras Hugo lo mira completamente desconcertado, el hombre continúa diciendo que solo ha tolerado las acciones de Hugo por sus habilidades. Pero alguien que mancilla repetidamente el nombre de la familia Claw ya no es necesario. Hugo finalmente lo interrumpe e insiste en que no tiene idea de lo que el hombre está hablando, preguntando incluso quién es él. Esto solo frustra más al anciano. Incapaz de continuar, el hombre se gira para marcharse, no sin antes anunciar que Hugo será expulsado del dormitorio y deberá devolver la espada Galandil. Cuando Hugo intenta detenerlo, el hombre le dice que al menos sea agradecido por la matrícula que la familia pagó y le advierte que nunca vuelva a usar el nombre Claw. Con eso, se marcha. Por el tono del hombre, Hugo asume que se supone que él es su padre. Sin embargo, esta persona no se parece en nada al padre que recuerda. Además, el hombre claramente parece un extranjero, lo que profundiza aún más la confusión de Hugo sobre la vida en la que ha despertado de repente. Justo en ese momento, un chico entra en la habitación y lo llama hermano. El chico expresa su alivio de que Hugo haya recuperado la conciencia y le pregunta si está bien, especialmente después de que su padre se marchara tan enfurecido. Hugo se sorprende un poco al ver al chico, ya que se parece casi idéntico al niño que salvó antes de morir. Dejando eso de lado, le pregunta al chico quién es,
lo cual lo deja sorprendido. El chico le pregunta entonces si Hugo ha perdido la memoria debido al duelo que acaba de tener, y Hugo responde que podría ser el caso. Se disculpa y vuelve a preguntarle quién es él y quién es Hugo. El chico le informa que su nombre es Hugo Cla, el hijo mayor de una de las familias de caballeros más prestigiosas, la familia Cla, y el heredero del tesoro familiar, Galandil. Luego, el chico se presenta como su medio hermano menor llamado Fly, quien es físicamente más débil y no puede convertirse en caballero. Fly explica que antes de que Hugo perdiera el conocimiento, tuvo un duelo con un compañero de clase que perdió. Además de eso, su prometida Clare fue tomada debido a una apuesta que hizo. Con todo esto, su padre lo considera una desgracia para la familia. Antes de que Fly pueda explicar más, Hugo se levanta diciendo que entiende que esta es una de esas situaciones de reencarnación en otro mundo y que es la primera vez que experimenta algo así. Unos momentos después, por la noche, Hugo se encuentra en una situación muy extraña. Está acostado en el suelo de un bosque cerca de la academia, preguntándose cómo terminó así. La academia a la que asiste es la Academia Luminosa, donde ingresan los jóvenes que aspiran a convertirse en caballeros mágicos. Es una escuela prestigiosa que va desde la primaria hasta la secundaria, con instalaciones de dormitorios lujosas. A pesar de ser estudiante allí, está acampando afuera y se pregunta si esto es algún tipo de karma, incluso después de haber salvado a alguien antes de morir. Por lo que aprendió de Fly, parece que ha reencarnado en otro mundo como una persona con el mismo nombre. Aunque este Hugo es bastante diferente de él, lo cual se hace evidente cuando lo echan del dormitorio entre celebraciones y personas que afirman que el karma lo alcanzó. Algunos incluso desean su muerte. Esto le hace preguntarse qué hizo el anterior Hugo para ser tan odiado. Sospecha que el Hugo anterior debió haber sido alguien que hacía lo que quería abusando del poder del nombre de su familia y de la espada sagrada. Pero dejando eso de lado por ahora, está realmente frustrado, ya que la noche es muy fría y tiene muchísima hambre, deseando que alguien lo salve. Justo en ese momento, Fly aparece y expresa su alivio por haberlo encontrado al fin. Le informa a Hugo que le trajo algo de comida, lo que sorprende a Hugo y se lo agradece. Más tarde, mientras come en una banca, no puede dejar de alabar lo deliciosa que está la comida. Al ver esto, Fly se da cuenta de que Hugo realmente estaba muriéndose de hambre. Fly se disculpa diciendo que debería haber llegado antes para que Hugo no tuviera que soportar el hambre. Hugo le pregunta de qué está hablando, ya que traerle comida ya es más que suficiente, y vuelve a agradecerle, lo que sorprende a Fly. Luego, Fly le pregunta si puede confirmar si su memoria aún no ha regresado. Le parece muy cruel que su padre lo haya desheredado y expulsado en ese estado. Al oír esto, Hugo trata rápidamente de consolarlo, diciendo que quizás su padre tenga sus propias circunstancias. Fly entonces comparte su plan de hablar con su padre para que se levante el castigo de Hugo. Aunque Hugo aprecia la amabilidad de Fly, al recordar lo enfadado que estaba ese anciano, no cree que sea posible. Incluso si pudieran convencer al padre, el odio de quienes lo rodean seguiría allí. Así que decide que es mejor comenzar de nuevo en una situación completamente nueva. Aunque aún no sabe por qué fue reencarnado en este mundo, no le queda más opción que aceptarlo. Fly saca de su bolsa un dispositivo parecido a una pulsera y se lo ofrece a Hugo. Hugo pregunta qué es, y Fly le dice que lo intente poner, así que lo hace. Luego, Fly le dice que vierta su magia en la pulsera, lo que lo toma por sorpresa, y trata de actuar con normalidad ya que nunca supo que la magia existía en este mundo. Mientras Fly lo observa con emoción, Hugo ríe nerviosamente, preguntándose si la manipulación mágica es algo común aquí. En ese momento, se da cuenta de que fingir pérdida de memoria tiene sus límites y que incluso si revelara su reencarnación, Fly probablemente pensaría que la herida lo dejó delirando. Hugo no quiere preocuparlo más. Dejando eso de lado, se concentra en la pulsera a pesar de no tener idea de cómo usar magia. Mientras sigue concentrándose, la pulsera comienza a brillar y de repente lleva puesto un traje similar al que le gustaba en su vida anterior. Ver el traje lo llena de emoción y se mueve, posando con entusiasmo. Le pregunta a Fly qué es y cómo ocurrió. Aunque su pregunta es urgente, Fly simplemente se siente aliviado de que el ajuste del blaster haya funcionado bien. Al oír el nombre, Hugo pregunta si blaster es como se llama este traje de armadura. Fly explica que el blaster es una herramienta mágica tipo armadura encantada de cuerpo completo que se expande cuando se infunde magia en la pulsera. Al canalizar magia en los cristales distribuidos por la armadura, el portador puede lanzar golpes y patadas de gran potencia. Al escuchar esto, Hugo pregunta emocionado si eso significa que puede realizar ataques especiales.
Fly lo confirma, pero añade que es una herramienta mágica de tipo antiguo con solo esa función, por lo que no es un reemplazo para el equipo sagrado que Hugo solía manejar con tanta facilidad. Ignorando ese detalle, Hugo se emociona y le da las gracias por haberle dado algo tan increíble. Sorprendido, Fly pregunta si de verdad está satisfecho con una herramienta mágica anticuada cuando antes blandía una espada sagrada como si fuera un juguete. Hugo responde preguntando a qué se refiere, ya que para él esto es el objeto de transformación que siempre soñó tener. Prueba el comando de desactivación para quitarse la armadura y luego el de transformación para volver a invocarla. Lleno de alegría, vuelve a agradecerle a Fly y lo levanta en brazos, avergonzándolo, quien le pide que lo baje. Hugo sigue agradeciéndole, diciendo que Fly lo ha ayudado una y otra vez. Fly se sorprende al recibir tanta gratitud por algo como esto. Hugo entonces dice que ser tratado con amabilidad ya es suficiente para hacerlo feliz, y que tener un hermanito como Fly lo hace sentir como el hermano mayor más feliz del mundo. Fly queda desconcertado y profundamente conmovido por sus palabras. Como ya es tarde por la noche, Fly se despide de Hugo y le dice que se verán mañana. Ahora que Hugo tiene el blaster, cree que realmente podría convertirse en un héroe que haga sonreír a todos. Lleno de emoción, no puede contenerse y comienza a entrenar de inmediato. Mientras tanto, en la academia, Zenón muestra una sonrisa inquietante, convencido de que finalmente ha rescatado a Claire de Hugo. Es entonces cuando se revela que esta persona no es en realidad Zenón, sino Hanoid, un reencarnado de otro mundo. Después de perder la vida en un accidente, él y varios otros en situaciones similares fueron guiados por un dios y reencarnaron en el mundo de un juego al que había jugado toda su vida, en el papel de Xenonas. Historia Luminosa es un juego ambientado en la Real Academia Luminosa, un popular RPG de acción y citas con cientos de personajes, cada uno con su propio sistema de afinidad y rutas individuales. El protagonista es un estudiante transferido que construye lazos con amigos durante la vida escolar mientras enfrenta diversos desafíos y crece a través de los eventos. La heroína principal y personaje favorito de Cedo es Claire Rouge. En el prólogo, se supone que los labios de Claire son tomados a la fuerza por Hugo. Por eso, antes de que ocurriera el evento, Cedo, quien ahora es Xenonas, intervino y la rescató. Según recuerda del juego, después de este evento, Hugo, quien lo ha perdido todo, escucha los susurros de los demonios y sacrifica a su propio hermano para obtener poder, solo para ser derrotado por el protagonista, haciendo de su destino una muerte miserable. Zenón considera esto el final perfecto para Hugo. Dejando eso de lado, dado que ha tomado acciones tan drásticas, sospecha que el otro reencarnado probablemente también empezará a moverse. Sin embargo, incluso así, Zenón cree que en este mundo, el que se convertirá en el héroe y disfrutará del harén será él. Por ahora, planea pasar un dulce momento con su querida Claire. Estos reencarnados originalmente estaban destinados a ser los protagonistas de este mundo. Sin embargo, por culpa de un otaku, la historia heroica que imaginaban está a punto de desviarse. Y por ahora, nadie lo sabe todavía. Al día siguiente, cuando Hugo va a la academia, otro estudiante lo reta a un duelo. El chico se presenta como Marcos Bag y le dice que suba al escenario de batalla y se convierta en el óxido de su espada. Como haría cualquier persona sensata, Hugo se niega, usando como excusa que ha perdido la memoria. Aunque Marcos ya había escuchado el rumor, ahora confirma que Hugo realmente no recuerda nada. Aún así, insiste en pelear, lo cual sorprende a Hugo. Confundido, Hugo le pregunta si hizo algo terrible en el pasado que lo haga insistir de esa manera. Marcos responde que no, pero que lleva mucho tiempo harto de Hugo. Y ahora que ha perdido tanto la memoria como su espada sagrada, considera que es la oportunidad perfecta para aplastarlo. Declara que hará que Hugo se arrastre por el suelo y se asegurará de que no se levante jamás. Este comportamiento deja a Hugo completamente sin palabras. Entonces le pregunta a Marcos si alguien le ha dicho alguna vez que tiene una personalidad horrible. Marcos parece ser del tipo de persona que dice en voz alta todo lo que se le ocurre. Y Hugo se pregunta qué clase de persona debió ser el Hugo anterior para que incluso él lo odiara. Dejando eso de lado, Hugo comienza a alejarse y se disculpa de nuevo, diciendo que no puede aceptar el desafío porque alguien lo está esperando. Sin embargo, Marcos le dice que no se preocupe por eso y le pregunta si se refiere a su hermanito. Confundido, Hugo se gira para preguntar qué quiere decir y otro estudiante se acerca, llamando a Marcos Amay y anunciando que ha traído al hermano de Hugo. Cuando Hugo mira en esa dirección, ve a dos estudiantes arrastrando a Fly con ellos. Marcos los elogia, diciendo que su trabajo facilitará las cosas. Al escuchar esto,
Hugo pregunta qué está planeando y por qué Fly está allí. Marcos explica que para convencer a Hugo de aceptar el duelo, trajo a Fly para que cooperara. Declara que si Hugo se niega, su hermanito tomará su lugar, lo que enfurece de inmediato a Hugo. Fly intenta tranquilizarlo, diciendo que esos chicos no son fuertes, pero uno de los estudiantes de repente le aprieta la mano con tanta fuerza que le causa dolor visible. Preocupado, Hugo exige que se detengan de inmediato. Marcos le dice que ya sabe lo que debe hacer, añadiendo que es libre de negarse si desea ver sufrir a su hermano. Con eso, vuelve a retar a Hugo, dejándole sin otra opción que aceptar. Hugo plantea una condición: deben liberar a Fly primero. Si lo hacen, aceptará el duelo. Marcos acepta y ordena a sus hombres que lo suelten. Una vez que cumplen, Fly se disculpa por haber sido atrapado, y Hugo le dice que no se preocupe, que nada de esto es su culpa. Marcos expresa su sorpresa, alegando que nunca imaginó que la escoria más baja y malvada se preocuparía por su familia. Hugo le responde con igual sorpresa, diciendo que no puede creer que alguien tan repugnante como Marcos exista en la academia. Continuando, Marcos explica que en este duelo, cada uno apostará algo. Él apuesta que si gana, Hugo se arrastrará por el suelo y le lamerá los zapatos. Hugo acepta y apuesta que si él gana, Marcos no volverá a mostrar su asquerosa cara nunca más. Con eso, el duelo queda pactado, pero Marcos parece tener demasiada confianza, como si el resultado ya estuviera escrito y Hugo estuviera destinado a perder. Momentos después, cuando el duelo comienza, muchos estudiantes se reúnen, la mayoría deseando ver a Hugo ser derrotado otra vez. Fly se disculpa una vez más, insistiendo en que la situación es culpa suya, y Hugo vuelve a asegurarle que no lo es, culpando en su lugar a sus oponentes. Además, Fly le ha dado algo muy útil que necesita en este momento. Fly protesta, argumentando que el blaster es un modelo antiguo, pero antes de que pueda continuar, Hugo le da una palmada en la mano y le dice que no se preocupe. No perderá mientras Fly crea en él. Entonces Marcos llega con un objeto similar a un escudo y le pregunta si está listo para enfrentar la humillación. En respuesta, Hugo comenta con franqueza que si esa es la herramienta mágica de Marcos, entonces su gusto es verdaderamente terrible. Al escuchar esto, Marcos intenta actuar con arrogancia, anunciando que se trata de una gran herramienta mágica heredada en su familia Bulk, las Giga Scissors. Hugo siente una ola de vergüenza ajena, ya que las Giga Scissors son literalmente solo un par de tijeras gigantes. Dejando eso de lado, la herramienta parece algo similar a la que Fly le dio, así que la activa rápidamente y se equipa al instante. Marcos estalla en carcajadas, burlándose de él por usar una herramienta mágica tan antigua. Toda la multitud comienza a animar a Marcos, instándolo a que destroce a Hugo y expresando en voz alta su odio hacia él. Hugo nota los vítores y pregunta si el duelo ya comenzó, a lo que Marcos le confirma que empezó en el momento en que ambos activaron sus herramientas mágicas. Al entenderlo, Hugo sugiere que comiencen apropiadamente. Al escuchar esto, Marcos sospecha que Hugo intenta atraerlo al combate cuerpo a cuerpo, pero en cambio, Hugo comienza a preparar los mismos movimientos que practicó la noche anterior. Marcos lo observa confundido, preguntándose qué está haciendo, y vuelve a burlarse de él, llamándolo payaso y preguntando si eso es todo lo que puede hacer. Ignorándolo, Hugo continúa con su preparación, y tras acumular suficiente energía, lanza el ataque contra Marcos. Una nube de polvo se levanta tras el impacto, dejando a los estudiantes desconcertados. Hugo, sin embargo, se siente aliviado de que haya funcionado. Su práctica de ayer, tratando de imitar un movimiento heroico, realmente ha dado resultado. Atribuye su inspiración a los personajes ficticios de su mundo y decide llamar al movimiento Dragon Fang Blaster. Aún así, es consciente de que solo logró golpear a Marcos porque lo tomó desprevenido. En una pelea normal, el contraataque de un oponente podría evitar que libere esa bala mágica, por lo que planea perfeccionar y mejorar el movimiento más adelante. Dejando eso a un lado, se prepara para el contraataque del oponente. Sin embargo, tras recibir el golpe, Marcos parece completamente inmovilizado, mirando incrédulo su derrota. Esto no solo confunde a Hugo, sino también a Fly y al resto de los estudiantes, y Hugo le pregunta a Fly si de verdad logró derrotar a ese tipo. Fly, aún en shock, lo confirma, lo que lleva a Hugo a pensar que un movimiento especial solo debería sentirse emocionante al final de una pelea. Fly intenta explicarle que ese no es el punto ahora y le sugiere que se vayan del lugar de inmediato. Más tarde, Hugo se disculpa con Fly, sintiéndose culpable por haberlo puesto en peligro y por haberlos hecho perder el almuerzo.
Fly responde con admiración en los ojos, diciéndole que no se preocupe, que lo que más le importa es lo asombrado que está de que Hugo pueda usar el blaster tan bien, lanzando balas mágicas desde el principio. Hugo entonces pregunta si esa armadura es realmente un modelo antiguo, ya que le permitió derrotar a Marcos de un solo golpe. Fly explica que el blaster es un modelo de producción masiva de hace décadas y, más importante aún, que las herramientas mágicas de tipo armadura completa no son muy poderosas. Esto sorprende a Hugo, quien las considera geniales y cree que su defensa parece alta. Aunque tiene razón respecto al aspecto defensivo, Fly le explica que la armadura de cuerpo completo no puede mejorar exponencialmente sus habilidades. Más importante aún, cualquier caballero mágico con entrenamiento de combate adecuado puede mejorar sus habilidades físicas con magia y protegerse con una barrera, lo que hace innecesaria una armadura pesada. Hugo empieza a comprender. Luego pregunta, ya que las herramientas mágicas siguen avanzando, ¿qué pasaría si alguien creara una nueva armadura de cuerpo completo usando un metal liviano y resistente? Fly le explica que una sola armadura requiere un enorme tiempo y esfuerzo para fabricarse, y dado su costo, no es adecuada para producción en masa. Más allá de eso, todo se reduce a la conveniencia. El blaster puede canalizar magia a través de todas las extremidades, pero no ofrece funcionalidad adicional. Y si un caballero mágico ataca usando una herramienta mágica separada, no tiene sentido usar una armadura pesada. Devastado por esta explicación, Hugo le agradece a Fly, sintiendo que acaba de vislumbrar una triste realidad. Se da cuenta de que aunque los héroes transformables son geniales, en un mundo donde las personas son fuertes por sí mismas, la eficiencia se valora mucho más que el estilo. Al ver a su hermano tan desanimado, Fly intenta animarlo rápidamente, explicando que las herramientas de armadura completa no están completamente extintas. Algunas aún se heredan dentro de familias prestigiosas. Al oír esto, Hugo recuerda que Marcos mencionó que sus tijeras también eran una reliquia familiar. Más importante aún, recuerda cómo todos lo han estado tratando mal, excepto una persona. Le pregunta a Fly por qué es tan amable con él, ya que incluso sin recuerdos puede notar que es el estudiante más odiado de la academia. Fly se queda asombrado por la pregunta. Con una cálida sonrisa, explica que Hugo es su benefactor. Aunque Hugo ya no lo recuerde, fue la única persona en su hogar que alguna vez trató a Fly con amabilidad. Fly creció como un hijo ilegítimo, nacido con un cuerpo débil y sin talento para convertirse en caballero mágico. Por ello, sus padres lo trataron con frialdad, y él mismo llegó a creer que no valía nada, hasta que Hugo lo salvó. En su momento más bajo, Hugo le dijo que aunque no tuviera talento como caballero mágico, sí lo tenía como investigador. Hugo también le prometió que cuando se convirtiera en el jefe de la familia, haría de Fly su mano derecha. El hecho de que alguien lo reconociera hizo que Fly fuera genuinamente feliz. Debido a esa promesa, trabajó con todo lo que tenía y logró ingresar a la Academia Luminosa. Si no fuera por Hugo, Fly seguiría atrapado en esa casa solitaria sin un lugar al que pertenecer. Todo lo que tiene ahora existe gracias a Hugo. Al enterarse de todo esto, Hugo queda muy sorprendido, y Fly añade que Hugo es realmente impresionante por haber cumplido exactamente lo que prometió al ganar. Por eso, Fly planea creer en Hugo de todo corazón, convencido de que seguirá ganando sin importar lo que digan los demás. Dado que es así, Hugo decide que tampoco puede permitirse desanimarse. Por lo tanto, elige seguir adelante y convertirse en el tipo de hermano mayor del que Fly pueda sentirse orgulloso. Fly responde con certeza que Hugo puede lograrlo, ya que a sus ojos, Hugo es un héroe. Esas palabras toman a Hugo por sorpresa y le da las gracias en silencio. Decidido, se promete que esta vez definitivamente protegerá la sonrisa dirigida hacia él y estará a la altura de las expectativas de Fly. Dejando eso de lado, recuerda de repente que aún queda algo de tiempo antes del descanso para el almuerzo y sugiere que vayan a revisar la cafetería. Mientras tanto, Zenón se frustra, preguntándose qué significa todo esto y cómo ocurrió. Está confundido porque ha jugado este juego innumerables veces, y aún así nunca ha oído hablar de un evento de duelo entre Hugo y Marcos. En el mismo año que el protagonista se encuentra el personaje Marcos Bulk, que puede ser reclutado desde temprano. Sin embargo, es el tipo de personaje que queda relegado a medida que avanza la historia. En la historia original, aunque es hostil hacia Hugo, nunca actúa por miedo a la espada mágica de Hugo, Galandil. Por ello, pone su mirada en el protagonista, a quien considera más débil que Hugo, iniciando el evento de Marcos en el que desafía al protagonista a un duelo.
Tras perder el duelo, Marcos se une al grupo del protagonista y crece en la dirección correcta mientras compite con él. Al recordar esta información, Zenón se da cuenta de que Marcos solo teme a la Galandil de Hugo. Pero como esta versión de Hugo pierde contra Zenón y le confiscan Galandil, Marcos aprovecha la oportunidad para desafiar a Hugo directamente. Al comprender esto, Zenón se pregunta si el evento cambió debido a su interferencia. Y al considerar el impacto que esto podría tener en la historia original, entiende que no es un asunto trivial. Tiene suerte de que ningún reencarnado esté apuntando a Marcos, porque si este evento involucrara a un personaje popular, realmente estaría en problemas. Ahora que lo piensa, hay una heroína popular cuya popularidad rivaliza con la de Clare. Se siente un poco mal por Clare, pero al reencarnar en otro mundo, tiene la intención de construir un harén, así que planea apuntar a esa chica a continuación. Más tarde, llegan a la cafetería, y Hugo se sorprende por lo lujosa que es. En ese momento, un estudiante lo llama Hugo Cla, pero rápidamente se corrige, diciendo que como Hugo fue derrotado, ahora es simplemente Hugo, y le pregunta si siquiera tiene dinero para comer allí. Los estudiantes llegan incluso a llamarlo descarado por vivir del dinero de su hermano menor, algo que él admite abiertamente que es vergonzoso, sorprendiendo a los dos. Hugo decide en ese mismo instante que necesita ganarse la vida de alguna manera, porque incluso si acampa afuera, necesitará una tienda lo suficientemente resistente para soportar la lluvia y el viento. Así que les pregunta a los dos estudiantes si conocen alguna oferta de trabajo. Al oír esto, un estudiante se acerca y le pregunta si realmente está buscando trabajo. Cuando él lo confirma, ella sugiere que hagan equipo. Se presenta como Mel Tepie, una estudiante transferida de la escuela. Hugo se presenta como Hugo Cla, aunque admite que no está seguro de si todavía puede usar el apellido Cla después de haber sido derrotado, algo de lo que ella ya parece estar al tanto. Ella le pide confirmar si fue derrotado tras perder un duelo contra un estudiante transferido y ahora está intentando ganar dinero para vivir, a lo que Hugo asiente con cierta incomodidad. Mel considera que la situación es conveniente y dice que hay una buena misión que requiere a dos personas. Hugo entonces pregunta sobre la misión y explica que ha perdido la memoria, por lo que ha olvidado muchas cosas. Sorprendida, ella le explica que una misión es un trabajo cooperativo encargado por un residente local con el fin de inculcar en los estudiantes una conciencia como futuros caballeros mágicos que protegerán a la gente. La academia publica este tipo de trabajos para los estudiantes y tras completar una misión, reciben un pago. Algunos estudiantes incluso cubren sus gastos de vida de esta manera. Al oír esto, Hugo se da cuenta de que Mel se le acercó porque necesita dinero. Encuentra estas misiones similares a trabajos de medio tiempo o prácticas ofrecidas por la escuela y le sorprende el parecido. Dejando eso de lado, le pregunta a Mel qué tipo de misión planea aceptar. Ella responde sacando un papel y entregándoselo, y él descubre que se trata de una labor de patrullaje en una carretera cercana. Una vez que lo entiende, ella le pregunta si la recompensa de la misión le parece buena, pero Hugo, que no sabe nada sobre los precios en este mundo, no puede dar una respuesta directa. Como tendrá que depender de las misiones para ganarse la vida, decide intentarlo y le dice a Mel que acepta su propuesta. Esto la hace extremadamente feliz, ya que explica que hoy es la fecha límite de la misión y estaba a punto de rendirse. Mientras él le dice que se está acercando demasiado, Fly lo llama. Fly ha regresado con los vales de comida y le pregunta a Hugo quién es la chica que está a su lado. Antes de que pueda explicarlo, Mel se presenta como una amiga de Hugo. Al escuchar esto, Fly le pregunta a Hugo si es verdad, y cuando él lo confirma, las lágrimas comienzan a caer de los ojos de Fly. Fly expresa lo feliz que está de que Hugo haya hecho una amiga y dice que casi siente que está soñando. Hugo siente una ligera punzada por la forma en que Fly lo dice y le pregunta si se está burlando de él. Al notar su interacción, Mel comenta que su hermano menor realmente lo aprecia y que Hugo parece completamente distinto de lo que ha oído. Un poco avergonzado, Hugo dice que perdió la memoria, así que puede ser un poco diferente a antes. Mel argumenta que aún así, si realmente hubiera sido una mala persona, su hermanito no lo querría tanto, así que cree que no es tan malo como él piensa. Añade que está contenta de que él sea su primer amigo en la academia. Hugo considera que Mel es una chica muy amable y cree que si estuviera en el programa de televisión que solía ver, definitivamente sería un personaje principal. Dejando eso de lado, con esta primera amiga desde su reencarnación, siente que por fin ha dado su primer paso en este mundo. Al día siguiente, Mel y Hugo llegan al destino de su misión y Hugo siente como si hubiera entrado en un anime real. Se asombra al ver un tren de vapor circulando por las vías. Mel explica que es un tren mágico y revela que ella misma nunca había visto uno hasta llegar aquí.
Al oír esto, Hugo pregunta si los trenes son raros, y ella explica que como esta zona está cerca de la capital, los trenes pasan por aquí, mientras que ella viene del campo y solo ha viajado en carruajes. Está segura de que algún día tendrán la oportunidad de subirse a uno y le dice a Hugo que lo espere con ilusión. Como él ha perdido la memoria, se sentirá tan emocionante como la primera vez, y él está de acuerdo, diciendo que perder la memoria no es tan malo después de todo. Dejando eso de lado, Hugo comenta que estar asignados a la seguridad de la carretera parece implicar mucho tiempo libre, y Melt está de acuerdo, diciendo que si hay otro guardia al final del túnel, probablemente tampoco estén ocupados. A Hugo esto le resulta tranquilizador, porque si los guardias tienen mucho tiempo libre, significa que la zona es pacífica, y Melt vuelve a estar de acuerdo. Añade que incluso si es pacífico, les pagan lo mismo, así que prefiere que todo siga tranquilo. Entonces, de repente, escuchan un fuerte ruido que los sobresalta y Hugo se pregunta qué fue ese sonido. En ese momento, Melt recibe un mensaje en su pulsera, lo que la deja confundida, ya que todavía queda tiempo antes de que termine su misión. Tras hablar con alguien de la estación, Melt explica que el tren de antes aún no ha llegado a la estación. Hugo sospecha que debe haber algún tipo de problema en el túnel y se pregunta en voz alta si el tren podría haberse quedado sin combustible. Melt responde que no lo sabe y sugiere que entren al túnel para investigar, algo con lo que él está de acuerdo. Momentos después, entran y encuentran el interior tan oscuro que Hugo no puede ver nada, ni siquiera el contorno de la salida. Melt cree que la oscuridad se debe a una ligera curva en el túnel que bloquea la luz. Mientras conversan, ella pisa mal y casi cae, pero logra recuperar el equilibrio, dándole a Hugo sin querer una vista de algo. Ella se endereza rápidamente, sonrojada, y le pregunta si vio algo. Aunque Hugo nota un destello púrpura, niega haber visto nada, alegando que el túnel está demasiado oscuro. Aún dudosa, ella le pregunta si dice la verdad, y él la tranquiliza mientras señala que tropezó porque se movía con demasiada prisa en la oscuridad. Luego pregunta si tienen alguna fuente de luz. Al escuchar esto, ella le dice que espere y levanta la mano. Un objeto brillante parecido a un cuchillo se materializa ante ella, y le indica a Hugo que solo sujete el mango, no la hoja. Confundido, él observa mientras ella explica que esa es su herramienta mágica, el anillo espada. Ella demuestra cómo puede moldear su energía mágica en luz, algo que lo impresiona por su versatilidad. Pero entonces nota algo más. Melt es una chica hermosa de una tierra lejana, vestida de púrpura, algo torpe y capaz de crear espadas de luz. Estas características le recuerdan inquietantemente a cierto personaje que conoce. Melt le pregunta en qué está pensando, y ahora que tienen luz, sugiere que se muevan rápido y localicen el tren. Él asiente nerviosamente y decide ir adelante para advertirle de cualquier irregularidad en el terreno. Ella acepta. Finalmente encuentran el tren, pero Hugo nota algo extraño. No puede oír a nadie dentro. Melt también se pregunta qué habrá pasado y si los pasajeros y el conductor abandonaron el tren. Hugo se prepara rápidamente y dice que entrará primero, indicándole que lo siga. Ella acepta, pero le recuerda que tenga cuidado. Al abrir la compuerta del tren, él se anuncia y pregunta si hay alguien presente. Al mirar a su alrededor, el interior se siente inquietantemente silencioso, y se pregunta qué está ocurriendo en realidad, ya que incluso un tren abandonado no debería causar esa sensación. Melt se acerca para preguntarle si encontró algo, pero vuelve a resbalar, y Hugo le pregunta si está bien, notando que es la segunda vez. Ella insiste en que esta vez no fue su culpa porque el suelo está resbaloso. De repente una voz se ríe, diciendo que Hugo tiene una compañera bastante torpe. Hugo la reconoce de inmediato. Marcos está allí, comentando que los dos hacen un gran dúo. Al verlo, Hugo lo llama el noble cangrejo, lo cual lo irrita, y le corrige el nombre a Marcos Wolf. Dejando eso de lado, Marcos admite que no esperaba que Hugo fuera quien estuviera vigilando el otro extremo del túnel. Más sorprendente, dice, es el hecho de que una mujer esté dispuesta a hacer equipo con alguien como Hugo. Sin embargo, tras verla tropezar, la descarta como una simple campesina despistada. Melt le responde preguntando por qué un noble tan altivo como él acepta una misión tan trivial. Antes de que pueda responder, ella le pregunta directamente si tiene problemas de dinero. Sorprendido, él lo niega al principio, pero luego explica que sus padres descubrieron que perdió un duelo y le cortaron la mesada. Intenta restarle importancia, pero Melt se ríe, sintiéndose reivindicada. Hugo les dice a ambos que dejen de pelear porque no es el momento apropiado. Luego le pregunta a Marcos, ya que vino del otro lado, si vio a alguien en su camino. Marcos responde que no vio a nadie, y por cómo preguntan, deduce que a ellos les pasó lo mismo. Eso solo puede significar que todos han desaparecido, cada uno de ellos, lo que deja a Melt impactada.
Mientras Hugo se pregunta si la gente realmente desapareció como humo, Marcos explica que su subordinado ya está investigando el tren, así que deberían quedarse quietos y observar por ahora. Hugo está a punto de argumentar que deben reportar esto de inmediato, pero de repente oye algo. Melt nota su reacción y le pregunta qué pasa y si ocurrió algo. Melt nota su reacción y le pregunta qué ocurre y si pasó algo. Hugo dice que acaba de oír la voz de una niña y que debería estar cerca. Marcos, que no oye nada, dice que debe ser imaginación de Hugo. Sin embargo, Hugo está seguro y rápidamente sale del tren para seguir la voz, mientras Melt corre tras él diciéndole que espere. Hugo se detiene donde cree que provino la voz y Melt le advierte que es peligroso salir corriendo así. Pero debajo del tren, realmente hay una niña acostada. Hugo se siente aliviado al ver que la niña está ilesa y solo inconsciente. Mientras Melt elogia su agudo oído, antes de que Hugo pueda responder, la niña abre débilmente los ojos y él le pregunta si está despierta. Una vez que recupera la conciencia por completo, se aparta rápidamente de él, gritando como si tuviera miedo de algo. Hugo le dice que se calme, asegurándole que está de su lado y que ha venido a salvarla. La niña le pregunta si de verdad ha venido a salvar a Mina, y Hugo lo confirma. Al conocer su nombre, él se presenta. Explica que escucharon que el tren se detuvo dentro del túnel, así que vinieron a investigar. Al oír sobre el tren, ella comienza a temblar y menciona a su madre. Hugo le pregunta con delicadeza si puede contarles qué ocurrió, y ella responde que su madre y todos los demás fueron llevados por una bestia mágica. El nombre confunde a Hugo mientras que Melt parece impactada. Ella sugiere regresar al tren, ya que Mina puede no sentirse segura allí y sería prudente compartir esta información con Marcos. Hugo está de acuerdo. Momentos después, llevan a Mina dentro del tren y Melt llama a Hugo para que vea lo que encontró. Lo que descubrió parece un hilo grueso y pegajoso, algo que Hugo no reconoce. Melt explica que estaba adherido al cuerpo de Mina, y aunque no está completamente segura, cree que se trata de seda de araña. Hugo, sorprendido, pregunta si está diciendo que hay arañas que pueden producir hilos tan enormes. Ella aclara que no es de una araña, sino de una bestia mágica, monstruos nacidos de las almas de criaturas fallecidas que poseen el cuerpo de otros seres. Al comprenderlo, Hugo pregunta si se refiere a que están enfrentando algo creado por la fusión de dos monstruos. Y ella asiente. Aunque él esperaba que en un mundo con magia hubiera monstruos, nunca imaginó algo como los villanos de su serie favorita. En ese momento, Marcos confirma que en efecto se trata de una bestia mágica. Según los rastros que su subordinado encontró, parece obra de goblins con el poder de una araña gigante. Hugo le pregunta cómo descubrió eso, a lo que él señala que por mucha seda de araña que use la bestia, un solo monstruo no puede secuestrar a todos los pasajeros. En otras palabras, los atacantes del tren actuaron en grupo, y los goblins son los únicos monstruos en esta zona conocidos por moverse en grupo. Sospecha que se escondieron en las sombras, colocaron trampas dentro del túnel y luego emboscaron el tren antes de llevarse a los pasajeros. Además, explica que probablemente los secuestradores mantuvieron con vida a los pasajeros para reunir provisiones y anfitriones reproductivos. Supone que en este momento, las personas secuestradas están siendo transportadas al nido del monstruo, y que una vez que lleguen, las criaturas comenzarán. Antes de que termine, Hugo lo interrumpe con firmeza, diciendo que no debería hablar así frente a una niña cuya madre fue secuestrada. Al darse cuenta de que habló sin pensar, se disculpa, admitiendo que fue imprudente de su parte. Continuando, si lo que dice Marcos es cierto, entonces los pasajeros están en peligro. Así que Melt sugiere que deberían hacer algo para ayudarlos. Sin embargo, Marcos afirma que no hay nada que puedan hacer, ya que sus subordinados solo encontraron estos hilos por todo el tren, lo que hace imposible rastrear a los monstruos. Mientras Melt intenta seguir discutiendo, Hugo lo interrumpe y tras sentarse, le pregunta si ese es el lugar donde tropezó. Ella responde que sí, y mientras empieza a preguntar por qué, Hugo encuentra algo líquido en el suelo. Lo frota entre los dedos y Melt le pregunta qué es. Él responde que no es sangre ni agua. En cambio, es aceite. Explica que algunas especies de arañas secretan aceite para que su seda no se les adhiera a las patas. Como ella tropezó allí y dijo que la superficie estaba húmeda, decidió revisarlo por si acaso. Melt se siente un poco contenta de que su torpeza haya inspirado a Hugo. Continuando, Hugo sugiere seguir el rastro de aceite mientras uno de ellos sale del túnel con Mina para contactar con la estación. Aunque le resulta molesto seguir el plan de Hugo, Marcos decide cooperar, ya que fue Hugo quien descubrió el rastro. Ordena a su subordinado que lleve a la niña fuera del túnel y que informe a la estación. Y como se trata de una dama, le indica que la trate con la máxima cortesía.
Hugo entonces le asegura a Mina que traerá de vuelta a su madre y le pide que espere afuera un poco. Con esa promesa, ella acepta, y antes de irse, les pide que tengan cuidado. Con esto, Hugo se siente decidido a rescatar a las personas secuestradas sin una sola baja. Siguiendo el rastro de aceite, finalmente llegan a la guarida de la bestia mágica. Los pasajeros secuestrados están allí, pero no hay bestias mágicas a la vista, solo goblins comunes que parecen estar de guardia. Sin embargo, una enorme bestia mágica goblin emerge de la cueva junto a sus secuaces. Al ver a la criatura, Hugo la encuentra profundamente perturbadora, ya que no es un hombre araña, sino un híbrido de goblin y araña. Melt le pregunta entonces si ve alguna aracha, un término que él no comprende. Melt le explica que es el nombre que se les da a estas bestias mágicas, derivado del monstruo araña arachne y de la palabra garra afilada. Justo cuando Hugo piensa que ese nombre suena mejor que simplemente llamarlas monstruos araña, nota que Marcos ha desaparecido. Marcos se acerca con total tranquilidad a la bestia mágica, llamándola criatura repugnante. Camina directo hacia el monstruo, se presenta y hasta declara su intención de cortarle la cabeza. Totalmente sorprendido por ese comportamiento temerario, Hugo se pregunta qué demonios está haciendo ese hombre. Su idea era actuar con sigilo, pero ahora ya no tiene opción. Mientras Marcos distrae a la aracha, ellos deben rescatar a los pasajeros sin ser detectados. Rápidamente le dice a Melt que se apresure, ya que necesitan liberar a los cautivos, y ella acepta. Así, comienzan a liberar a los pasajeros y les piden que se calmen mientras Hugo corta los hilos. Sin embargo, le resulta difícil cortarlos y se da cuenta de que les tomará demasiado tiempo rescatar a todos siendo solo 2 personas. Más importante aún, descubre que estos hilos solo pueden cortarse con magia. Entonces, un fuerte golpe resuena por toda la zona y ve a Marco salir disparado contra una pared mientras lo único que puede hacer es llamar al monstruo una criatura cobarde. Al oír esto, Hugo nota que el monstruo usó su hilo para atrapar las tijeras de Marcos, dejándolas inutilizables, lo que lo sorprende porque significa que el monstruo comprende la debilidad de su oponente. Hugo se da cuenta de que lo que hace más aterrador a la aracha no son sus hilos paralizantes ni sus garras afiladas, sino su astucia tipo goblin que le permite identificar debilidades. Entonces nota de pronto que solo hay 3 aracha presentes, aunque debería haber un grupo lo suficientemente grande como para haber cargado con tantos pasajeros. Justo cuando piensa en eso, un araclá lanza un hilo hacia su mano. Mientras Melt lo llama preocupada, 2 arclá la atrapan. Ella lucha por liberarse y les ordena que se detengan mientras la criatura envuelve su brazo alrededor de ella. Atemorizada, empieza a llorar, insistiendo en que no dejará que criaturas como esas bestias mágicas pervertidas hagan lo que quieran. Sin perder un segundo más, Hugo se libera rápidamente, se equipa el traje blaster y aparta a Melt del goblin. Carga por completo su poder mágico y se lanza contra el DW de Arclá, eliminando a uno de un solo golpe. Cuando el otro ataca, utiliza un movimiento llamado Blaster Dynamic Slash para hacerlo volar, diciendo que es lo bastante fuerte como para hacerlos llorar, lo cual sorprende a Melt y a todos los presentes. Aunque se sorprenden aún más cuando él dice el nombre de la técnica después de usarla. Dejando eso de lado, Hugo le pregunta a Melt si puede dejarle el resto de los pasajeros. Ella acepta y le pregunta qué planea hacer, y él le informa que va a unirse a Marcos para derrotar a la bestia mágica restante. Luego va con Marcos y le dice que use la herramienta mágica de Melt, el anillo espada, para liberar sus tijeras. Pero Marcos está demasiado distraído por el hecho de que Hugo derrotó a 2 araclá él solo. Se niega, insistiendo en que alguien como él no necesita ayuda. Pero Hugo señala que Marcos no puede continuar luchando en su estado actual. Le sugiere que se calme y coopere con él, pero Marcos vuelve a negarse. Mientras está distraído, el monstruo aprovecha la oportunidad para darle una patada en el estómago, enviándolo de nuevo a estrellarse contra una pared. Mientras Hugo grita el nombre de Marcos con preocupación, Melt le dice que salte. Él lo hace, y ella invoca muchos más anillos espada y los lanza contra el araclá. El ataque inflige un daño considerable, Hugo le da las gracias y se prepara para asestar el golpe final. Vuelve a liberar su ataque explosivo, eliminando al instante a los 2 araclá más pequeños. Solo queda el grande, y al ver lo ocurrido, intenta huir, pero no puede escapar. Mientras Hugo observa, toma prestado el anillo espada de Melt, y tras infundirlo con suficiente magia de rayo, salta hacia la criatura. Al clavarle la espada, libera toda la electricidad de golpe, haciendo que el cuerpo del araclá explote. Más tarde, llevan a todos los pasajeros de vuelta a la estación, donde Mina se reúne con su madre, lo que llena de alivio y felicidad a Melt. Ella cree que todo fue gracias a Hugo que nadie resultó herido, pero él señala que no fue solo mérito suyo y que el trabajo en equipo lo hizo posible, y le agradece por ello.
Avergonzada, ella argumenta que fue idea de él desde el principio y le pregunta si de verdad formaron un buen equipo. Hugo está de acuerdo y dice que se alegra de que sean compañeros. En ese momento, Mina se acerca con su madre y les expresa su gratitud por haberla salvado. Hugo le dice que ellos deberían ser quienes le agradezcan, ya que su advertencia sobre la bestia mágica les permitió actuar. Llena de alegría, ella pregunta si eso la convierte en una heroína como él, y Hugo lo confirma, diciéndole que lo hizo muy bien. Mientras se marchan, Melt sugiere que sigan aceptando misiones juntos, ya que confía en él y cree que pueden lograr cualquier cosa. Hugo acepta y dice que también se siente tranquilo teniendo a Melt como compañera. Una vez más, ambos esperan con ilusión volver a trabajar juntos. Mientras los dos conversan, Marcos los observa desde lejos con el puño apretado. Sigue impactado por el poder que Hugo mostró. Sus subordinados llegan entonces y le insisten en que trate sus heridas de inmediato. Él se niega y les ordena que a partir de mañana hagan su entrenamiento aún más duro, y ellos aceptan sin cuestionar. Ha tomado la decisión de volverse más fuerte y mostrarle a Hugo su verdadero poder la próxima vez. Cuando Marcos se va, alguien que lo observa desde un tejado cercano se sorprende al ver que la oscuridad en el corazón de Marcos ha desaparecido. La figura misteriosa no esperaba esto y decide buscar otro objetivo. Mientras tanto, de vuelta en la academia, Zenón, un reencarnado, se entera de que la ruta del escenario de Melt ha desaparecido y que ya no puede reclutarla como aliada. Queda completamente conmocionado y no puede entender cómo ni por qué ocurrió esto. Se suponía que Melt era un personaje que definitivamente se uniría al protagonista, por lo que la desaparición de su ruta lo deja confundido. Recuerda su duelo con Hugo y se pregunta si esto es culpa suya, creyendo que quizá le arrebató a Claire a Hugo antes de lo previsto. Más importante aún, le preocupa cómo reaccionarán los otros reencarnados ante la desaparición de la ruta de Melt. Devastado, se niega a aceptar la responsabilidad y se convence a sí mismo de que simplemente se trata de un error del juego. Permanece incrédulo ante la desaparición de la ruta de Melt y se engaña pensando que ella estaba destinada a ser suya. Al día siguiente, en la cafetería de la academia, Fly se sorprende al enterarse de que Hugo logró derrotar a una bestia mágica él solo, y además usando una herramienta mágica antigua. Hugo atribuye el logro por completo a Fly, quien ajustó el blaster para él, y añade que golpear y patear se le da mucho mejor que luchar con una espada. Esto sorprende a Fly, ya que pelear solo con los puños no es algo que cualquiera pueda hacer fácilmente. Sin embargo, Hugo ha estado desempeñándose de forma extraordinaria desde que perdió la memoria. Al principio, Fly estaba muy preocupado, pues había oído que Hugo solía holgazanear y depender en gran medida del poder de Galandil. Pero al verlo ahora, Fly tiene dificultades para creer que Hugo alguna vez descuidara su entrenamiento. Se pregunta si el antiguo Hugo, antes de perder la memoria, ocultaba su verdadero poder e incluso perdió el duelo a propósito. Fly sospecha que Hugo podría haberse cansado de vivir bajo una amenaza constante tanto dentro como fuera de la familia, y tal vez por eso no parecía demasiado devastado cuando fue derrotado. Fly cree que Hugo simplemente quería ser libre. Y ahora que ha conseguido esa libertad, puede que haya despertado su verdadero yo, enterrado en lo profundo de su corazón. Como su hermano, ver a Hugo disfrutar de su nueva vida y lograr hazañas tan destacadas llena a Fly de orgullo. Espera que Hugo pueda continuar así para que todos reconozcan al héroe que realmente es. En ese momento, se les acerca Melt, que parece preocupada y claramente quiere hablar de algo. Al notar su expresión, Hugo le pregunta si pasa algo, ya que no se ve bien. Ella ríe con nerviosismo, y con tono agotado, dice que el asunto no es ajeno a él, lo cual desconcierta a Hugo. Un momento después, un estudiante irrumpe en la cafetería buscando a Melt. Al ver a Hugo, considera que el momento es perfecto, lo que confunde aún más a Hugo. El estudiante lo llama y le exige que suelte a Melt de inmediato. Completamente desconcertado, Hugo le pregunta a qué se refiere, sin querer verse arrastrado a una pelea de la nada. El estudiante responde con insultos y lo acusa de engañar a estudiantes transferidas desprevenidas como Melt para hacer las suyas. Sorprendido, Hugo intenta explicar rápidamente que se trata de un malentendido, pero el estudiante se niega a escucharlo. Se presenta como Ruth Wilhelm y declara que no perdonará los actos atroces de Hugo. Melt interviene de inmediato, llamando a Ruth e insistiendo en que no está siendo engañada, ya que ella fue quien invitó a Hugo. Ruth tampoco la escucha a ella, afirmando que Hugo es un hombre peligroso con el que una chica como ella no debería involucrarse. Hugo admite que ha hecho cosas terribles en el pasado y las lamenta, pero jura que no está intentando engañar a Melt, algo que Ruth tiene dificultades para creer. Ruth afirma que no hay necesidad de escuchar nada de alguien como Hugo y se dirige a los estudiantes que los rodean en busca de validación. Casi todos apoyan a Ruth, coincidiendo en que Hugo sí es ese tipo de persona.
Con su aprobación, Rus le advierte a Hugo que no se acerque nunca más a Melt. Harto ya, Hugo admite que tal vez sea basura, pero exige saber quién se cree Rus para entrometerse en las relaciones de Melt. Melt apoya a Hugo, declarando que ella decide quiénes son sus amigos y que alguien a quien acaba de conocer no tiene derecho a dictarle nada. Esto enfurece a Rus. Acercándose a Hugo, dice que Melt tal vez piense que está interfiriendo, pero cree que algún día entenderá sus intenciones. Luego agarra a Hugo por el cuello y lo lanza contra las bancas, dejando a Fly en shock. Fly le pregunta a Rus qué está haciendo, recordándole que es peligroso atacar a alguien de repente. Rus llama basura a Hugo otra vez y le pregunta a Fly si es su hermano. Fly lo defiende, insistiendo en que Hugo no es basura y que el verdadero basura es Rus por atacar en grupo y abusar de una sola persona. Molesto, Rus se enfurece aún más, especialmente cuando Fly añade que Hugo es una persona increíble que derrotó a una bestia mágica, demostrando que no es basura como ellos. En un arrebato de ira, Rus lanza un puñetazo a Fly. Antes de que el golpe pueda alcanzarlo, Hugo interviene al instante y detiene el puñetazo, protegiendo a su hermano. Esto sorprende a Rus, ya que no puede mover su mano en absoluto, mientras Hugo se disculpa por la rudeza de su hermano. Sin embargo, añade que Rus y los demás pueden decir lo que quieran sobre él, está bien, pero si alguna vez se atreven a ponerle una mano encima a Fly, eso es otra historia, y jamás perdonará a quien haga llorar a su hermano. Después de decir esto, suelta la mano de Rus, dejándolo gruñendo como un perro rabioso. Totalmente humillado, Rus recurre a desafiar a Hugo a un duelo, que Hugo acepta de inmediato, pero solo con la condición de que si gana, Rus no volverá a ponerle un dedo encima a su hermano ni a sus amigos. Esta exigencia enfurece aún más a Rus, pero ignorándolo, Hugo se marcha junto a Melt y Fly hacia la arena de duelos. Momentos después, la arena se llena de estudiantes ansiosos por ver el duelo. La mayoría vitorea a Rus para que apalee a Hugo. Rus sonríe a la multitud, agradeciéndoles y prometiendo hacer exactamente lo que quieren. Al ver esto, Hugo se sorprende un momento al notar cuán profundamente lo odian, ya que su lado de la arena permanece completamente vacío. Melt se disculpa con Hugo y Fly por haberlos arrastrado a esto, pero Hugo la tranquiliza diciéndole que no se preocupe, que fue culpa de ellos por no haberla escuchado antes. Dándole una palmada en el hombro, le recuerda que aunque Rus tenga más partidarios, él tiene a 2 personas que lo están animando ahora mismo. Melt se conmueve por sus palabras y Fly también está de acuerdo, insistiendo en que Hugo jamás perderá. Conmovido, Hugo acaricia la cabeza de Fly, pensando que es el mejor hermanito. Al llegar la hora del duelo, entra en la arena mientras Fly y Melt lo animan. Todos parecen emocionados ante la idea del enfrentamiento entre Rus y Hugo, lo que irrita a Fly y Melt. Entonces Hugo le informa a Rus que está listo cuando él lo esté, preguntándole si también está preparado. Rus responde con confianza, afirmando que derrotará a Hugo por el bien de todos. Con ambos comprometidos a un combate justo, el árbitro inicia el duelo y ambos activan sus herramientas mágicas. Rus hace el primer movimiento. Cambiando de posición, lanza atajos a distancia que Hugo apenas logra esquivar. Hugo se sorprende por la naturaleza de estos cortes, que se comportan como cuchillas de viento, muy parecido a un Keimetachi. Sospecha que la herramienta mágica de Rus convierte maná en cuchillas voladoras, lo que significa que los ataques siguen la dirección de la espada, por lo que esquivarlos no es especialmente difícil. Hace exactamente eso, esquivando cada ataque con facilidad. Sorprendiendo a Rus, Hugo planifica que acortar la distancia y entrar en el rango de la espada de Rus facilitará ganar la pelea. Siguiendo el plan, se lanza hacia adelante solo para ser golpeado por la espalda. Pierde el equilibrio y cae, desconcertado por el ángulo inesperado del ataque. Entonces otra figura aparece al lado de Rus y le pregunta si de verdad pensaba que podría acercarse tan fácilmente. Hugo se queda atónito al ver que la figura no es otra que un clon de Rus. Rus le recuerda que nunca dijo que usaría solo una herramienta mágica. Está usando 2, viento y el anillo avatar. Con esto, Rus declara que alguien que usa una herramienta mágica anticuada como Hugo no puede igualarlo. Impactado, Hugo se pregunta si esa creación de clones se parece a la habilidad de uno de sus programas favoritos. Rus declara nuevamente que aplastará a Hugo por completo y todos los anillos en sus manos comienzan a brillar. Usando todos sus anillos avatar, invoca varios clones más, los cuales lanzan ataques simultáneamente. Hugo logra esquivarlos, pero Rus ríe histéricamente, exigiéndole saber cómo se siente estar abrumado y obligado a presenciar la diferencia entre sus fuerzas. Hugo se siente sobrepasado, comentando que no es un villano de un programa Senti, aunque ahora comprende cómo se sentían esos villanos. En ese momento, no logra bloquear varios ataques entrantes y recibe múltiples golpes, lo que hace que los estudiantes griten de emoción. Solo Melt y Fly no celebran, llamando a Hugo con preocupación,
aunque él parece resistir a pesar de sus heridas. Rus, con arrogancia, le pregunta si ya está sin aliento y si debería darle un momento para descansar. Tras una breve pausa, Hugo responde con indiferencia que aceptará su oferta, ya que es exactamente lo que desea, lo que sorprende a Melt y Fly. Como Rus realmente le da un momento para respirar, Hugo intenta idear diferentes estrategias, se da cuenta de que incluso si logra golpear a un objetivo, probablemente será atacado por los clones y abrumado. Frustrado, desearía tener un ataque de largo alcance como la espada púrpura de Melt. Entonces, al pensar en el color púrpura, recuerda algo y cree que con el estilo de lucha de esa persona, podría tener una oportunidad. Se pone de pie y adopta una postura, lo que hace que Rus lo mire confundido, preguntándose qué significa esa pose. Hugo está ejecutando la técnica de un guerrero Senti que lucha con artes marciales de estilo bestia y mantiene una voluntad de hierro. Con esto, Hugo declara que las cosas están a punto de ponerse interesantes. Rus se pregunta nuevamente sobre la postura extraña y si se trata solo de una farsa. Comenta que Hugo parece un gato a la defensiva, lo que sorprende a Hugo porque intentaba parecerse más a un lobo. Dejando eso de lado, Hugo sugiere que continúen, y Rus responde que aplastará todas las tonterías de Hugo y terminará el combate de inmediato. Lanza otra andanada de tajos, que Hugo esquiva con facilidad gracias a sus nuevos movimientos, pero uno de los clones de Rus lo ataca repentinamente por detrás. Hugo vuelve a esquivar y se lanza hacia el clon. Rus observa atentamente, confundido sobre lo que planea Hugo, mientras este simplemente incrementa su velocidad y embiste a uno de los duplicados. Decidiendo que es el momento de acabar con todo, Rus planea aplastar a Hugo con todos los clones a la vez. Pero antes de que pueda actuar, Hugo hunde su rodilla en la cara del clon, moviéndose tan rápido que Rus queda momentáneamente atónito. Hugo reconoce que no puede alcanzar a Rus eficazmente con manos o pies, así que dependerá de sus rodillas de ahora en adelante. Su plan es potenciar su velocidad con poder mágico para lanzar golpes rápidos y retirarse antes de ser rodeado. Impactado, Rus exige saber qué clase de arte marcial es esa, pues nunca ha visto a alguien pelear así. Hugo responde que es su propio estilo. Molesto y nervioso, Rus o uno de sus clones se lanza a atacar, pero Hugo nota que su coordinación comienza a fallar. Esquiva el golpe, golpea al clon en el pecho y luego remata con un codazo en la cabeza, eliminándolo. Hugo les grita a los clones restantes que aún no han terminado. Rus y sus duplicados están atónitos, preguntándose qué clase de tipo es este y cómo puede moverse así con una armadura tan pesada. Hugo responde que no considera pesada la armadura, de hecho, se siente más ligero al usarla. Esto impacta aún más a Rus, quien señala que si una armadura así realmente existiera, las armaduras mágicas de cuerpo completo nunca se habrían vuelto obsoletas. Hugo continúa luchando, eliminando a los clones uno por uno. La mayor habilidad que posee es el poder de la imaginación. Las fantasías de sus programas favoritos lo han convertido en uno de los individuos más fuertes de este mundo. El cuerpo talentoso de Hugo Clay y el alma bondadosa de Kira Hugo se combinan en un hombre cuya poderosa imaginación se traduce directamente en combate, permitiéndole pelear con total fidelidad al héroe que admira. Los héroes en sí poseen un poder supremo, y como Hugo cree completamente en esa fe infantil, es capaz de mostrar una fuerza increíble. Uno por uno, destruye a cada clon, dejando solo a Rus. Hugo sugiere que lo resuelvan uno a uno. Enfurecido y ansioso, Rus carga, jurando que acabará con Hugo con sus propias manos. Hugo se disculpa, diciendo que todo termina aquí. Corre hacia él, lo golpea con su puño carmesí y lo remata con un puño carmesí ascendente. Completamente derrotado, Rus lo observa sin poder creerlo, incapaz de comprender cómo Hugo pudo ser tan fuerte. Hugo acepta el cumplido no dicho mientras Rus pierde el conocimiento, dándole a Hugo una victoria clara. Luego de quitarse el traje, Hugo mira a los demás estudiantes y pregunta si alguno más quiere pelear con él. Todos lo rechazan nerviosamente. Con eso resuelto, les pregunta si al fin dejarán de molestarlo y les dice que cuiden de Rus. Al notar cómo el estudiante que animaba a Rus cambia de actitud en cuanto éste pierde, Hugo encuentra la reacción curiosamente divertida. Pero antes de poder terminar el pensamiento, Melt y Fly lo llaman. Expresan su felicidad por su victoria y Fly elogia su fuerza. Avanzando con entusiasmo, Melt le pregunta qué fueron esos movimientos, completamente encantada con su actuación. Mientras Hugo comienza a atribuir su victoria a los ánimos de ambos, alguien grita su nombre con enojo. La persona no es otra que Zenón, quien acusa a Hugo de ser un cobarde y afirma que hizo trampa. Zenón se niega a creer que Hugo sea lo bastante fuerte para derrotar a Rus. Hugo le responde preguntando quién es antes de gritarle. Molesto, Zenón dice su nombre y exige saber si Hugo de verdad lo ha olvidado. Hugo se disculpa, admitiendo que incluso con el nombre no puede recordarlo porque perdió la memoria.
Zenón responde que la pérdida de memoria fue obra suya, así que Hugo debería al menos recordar eso. Al escuchar esto, Melt se dirige a Zenón y le pregunta qué quiere decir con que Hugo hizo trampa en el duelo. Sorprendido de que ella se le acerque con curiosidad genuina, Zenón primero se disculpa por mostrarse así. Luego argumenta que el resultado de la batalla es extraño, especialmente considerando que él una vez venció a Hugo. Afirma que el crecimiento repentino de Hugo no es natural, y algunos estudiantes cercanos asienten tímidamente. Animado, Zenón insiste en que alguien sin una herramienta mágica adecuada no podría ganar, por lo que Hugo debió haber hecho trampa. Hugo responde con calma a la acusación, diciendo que no hizo trampa y que ganó simplemente luchando normalmente. Sin embargo, Zenón se niega a aceptarlo y le dice que no mienta, insistiendo en que es imposible que Hugo sea tan fuerte. Melt interviene diciendo que entiende por qué Zenón desconfía, pero argumenta que Hugo fue igual de fuerte cuando pelearon contra la bestia mágica. Zenón afirma que ella está siendo engañada y asegura que toda la batalla fue un montaje para impresionarla. Señala que aunque Hugo sea un canalla, sigue siendo el hijo mayor de una familia influyente, lo que le daría poder suficiente para organizar tal engaño. Mientras Melt intenta protestar que Hugo jamás haría algo así, Zenón la interrumpe y declara que Hugo está podrido y haría cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Al escuchar esta explicación, los estudiantes que los rodean se convencen aún más de que Hugo hizo trampa, razonando que alguien como él jamás salvaría a otros. Zenón le dice a Melt que no debería juntarse con personas como Hugo y promete protegerla si se queda a su lado. En el juego Historia Luminosa, el protagonista posee un privilegio llamado sonrisa carismática que hace que todos confíen en él. Creyéndose el protagonista, Zenón asume que Melt naturalmente se convertirá en su aliada. En cambio, ella lo llama directamente increíblemente espeluznante y le pregunta si siquiera entiende lo que está diciendo, dejándolo en shock. Melt considera ridículo su argumento de que Hugo orquestó todo el incidente con la bestia mágica. Al ver su reacción, Zenón se pone nervioso, convencido de que algo anda mal porque los eventos no se desarrollan como deberían. Melt continúa diciendo que Zenón está faltando el respeto a todos los que arriesgaron su vida en ese incidente, especialmente porque él ni siquiera estuvo presente y no tiene derecho a juzgar a ninguno. Zenón se confunde aún más, preguntándose qué ocurrió con la corrección natural del protagonista. Melt entonces declara que alguna vez pensó que Zenón era una persona increíble, un héroe como todos decían, pero que al igual que con Hugo, lo encuentra todo lo contrario a los rumores, es el peor. Al escuchar esto, Zenón queda devastado y se niega a aceptar que alguien que se ve a sí mismo como el protagonista pueda ser rechazado. Convencido de que todo es culpa de Hugo, decide que así como logró arrebatarle a Claire con un duelo, recuperará su lugar de la misma forma. Reta a Hugo a otro duelo, declarando que si gana, Hugo deberá dejar ir a Melt. Ignorando a Zenón, Melt le dice a Hugo que la mire. Cuando él se vuelve hacia ella, esperando una pregunta, Melt se pone de puntillas y lo besa, dejándolo completamente sorprendido. Zenón queda aún más atónito, sin poder creer lo que está viendo, rogando desesperadamente que sea un sueño. Melt se separa de Hugo y le dice a Zenón que no vuelva a decir que quiere un duelo. Acaba de demostrarle a todos que está al lado de Hugo por su propia voluntad y que Zenón solo está causando problemas. Al oír esto, los estudiantes alrededor quedan en silencio, hasta que comienzan a susurrar entre ellos. Ignorándolos y algo avergonzada, Melt toma la mano de Hugo y empieza a arrastrarlo, llamando a Fly para que lo siga. Fly, que ha presenciado toda la escena, se pone nervioso y acepta apresuradamente, saliendo de la arena con ellos. Detrás queda un Zenón devastado, que aún se niega a aceptar lo ocurrido y se pregunta cómo pudo pasar. Ya fuera de la arena, Hugo y Melt están igual de nerviosos por lo que acaba de suceder. Melt se disculpa por haber actuado tan repentinamente, y Hugo insiste, nervioso, en que debería ser él quien se disculpe. Melt le pregunta por qué, pero él tartamudea tratando de explicarse, demasiado avergonzado para hablar con claridad. Entonces, Melt le pregunta directamente si le molestó que alguien como ella lo besara, lo cual él niega de inmediato. Explica que simplemente se siente avergonzado por haberla hecho hacer algo tan atrevido solo para calmar una situación que él provocó, y ella sonríe al oírlo. Ella admite que tampoco le disgustó y alegremente da por terminada la conversación. Hugo se siente agradecido por el optimismo inquebrantable de Melt en momentos así, aunque sigue sorprendido de que lo haya besado. Con la tensión ya disipada, Fly elogia emocionado a Hugo por haber vencido a tantos oponentes e insiste en que Hugo no perdería ni siquiera luchando solo. Hugo no está de acuerdo. Aunque fue superado en número, nunca luchó verdaderamente solo. Fly y Melt estuvieron con él, y fue Fly quien le entregó el blaster desde el principio. Incluso durante la batalla contra la bestia mágica, protegieron a todos porque Melt luchó a su lado.
En verdad, nunca ha peleado solo. Siempre lucha junto a alguien. Luego le enseña a Fly el código de héroe número 5, ser alguien que pueda formar lazos con otros y luchar junto a sus amigos. Hugo le dice a Fly que lo recuerde porque saldrá en el examen, dándole una palmada cariñosa, pero Fly le señala que Hugo aún no le ha enseñado el código número 1. Hugo responde que cubrirán el resto más adelante, cuando Fly empiece a comprender lo que realmente significa ser un héroe. Fly insiste en que se los enseñe ahora, llamándolo cruel. Melt observa su interacción desde un lado antes de unirse a ellos. Dice que también está interesada en los códigos de héroe y le pide a Hugo que se los enseñe, bromeando con que incluso le dará otro beso. Hugo se sonroja e insiste en que una chica no debería regalar besos tan fácilmente. Melt lo toma del brazo, y en tono juguetón, le pregunta si esa regla también es parte del código de héroe, mientras Fly le agarra la otra mano. Avergonzado, Hugo les grita a ambos que dejen de dejarse llevar. Mientras tanto, Zenon está en su habitación lanzando muebles con furia para desahogar su frustración. No entiende lo que está pasando. Está seguro de que el carisma del protagonista debería haber funcionado con Claire y los demás, así que no puede comprender por qué falló. Aunque considera irrelevantes a los personajes de fondo, ve a los miembros potenciales del equipo, especialmente a las heroínas, como esenciales de obtener. En ese momento, Russ toca la puerta y entra tras excusarse. Zenon cambia inmediatamente de tono, fingiendo preocupación mientras le pregunta a Russ por sus heridas, ya que fue golpeado brutalmente. Russ responde que está bien, pero que se siente humillado por haber perdido frente a todos. Zenon lo tranquiliza y le dice que no se preocupe, asegurando que perdió solo porque Hugo hizo trampa y que todos lo saben. Sorprendido, pero confiando por completo en Zenon, Russ acepta la explicación de que Hugo lo engañó. Zenon se siente confiado al hacer tales afirmaciones porque al principio del juego, Russ Wilhelm tiene estadísticas iniciales bastante fuertes. Como personaje reclutable, Russ viene equipado con 2 herramientas mágicas y una variedad de técnicas. Sin embargo, para la mitad del juego, la mayoría de los personajes lo superan en poder de ataque convirtiéndolo en el clásico personaje muleta. Zenon entonces le dice a Russ que tenga confianza en sí mismo, creyendo que aunque hoy perdió por culpa de las tácticas cobardes de su oponente, habría ganado en una pelea justa. Zenon recurre a su supuesto carisma de protagonista e insiste en que no hay forma de que Russ pierda contra alguien tan bajo como Hugo. Y Russ está de acuerdo. Dejando eso de lado, Zenon decide que primero deben exponer los trucos de Hugo. Para eso, le ordena a Russ que lo vigile. Russ acepta la tarea diciendo que informará de inmediato si descubre algo, ya que son camaradas que comparten el mismo objetivo. Zenon asiente, y justo así, el sistema le informa que Russ ha sido añadido a su equipo, exactamente como planeaba, plenamente consciente de las personalidades de los personajes del juego. Solo tiene que decir algo agradable para que empiecen a agradarle, y con eso, planea exponer el secreto de Hugo. Este dúo eventualmente causará un gran incidente en un futuro cercano. En ese futuro cercano, una bestia mágica le dice a Hugo que lo ha estado esperando y que una vez que lo mate, el monstruo renacerá por completo. Hugo declara que lo destruirá para proteger a sus seres queridos y se ordena a sí mismo transformarse. Unos días después del duelo con Russ, Hugo espera el comienzo de días tranquilos. Sin embargo, estos son interrumpidos por nada menos que Marcos, quien una vez más lo reta a un duelo. Este encuentro tiene lugar en el bosque cercano a la academia, donde Hugo ha montado una tienda de campaña. Molesto, Hugo le pregunta si Marcos no cree que es un poco temprano en la mañana para hacer esto. Fly entonces señala que dado que Marcos perdió el duelo contra Hugo y prometió no acercarse a ellos otra vez, su acción actual parece traicionar su propia palabra. Marcos está de acuerdo, pero con una expresión preocupada, explica que dadas las circunstancias actuales, esto es algo que no puede ignorar. Al oír esto, Hugo le pregunta si ha pasado algo. Marcos responde que escuchó que Hugo usó métodos injustos durante su pelea con Russ el otro día. Antes de que pueda terminar, Fly insiste en que esos son rumores falsos, y Marcos inmediatamente está de acuerdo, sorprendiendo a Fly. Como Marcos ha presenciado la verdadera fuerza de Hugo en persona, entiende que alguien como Russ no tendría ninguna oportunidad contra él. Al oír esto, Melt le susurra a Fly que a pesar de todo, parece que Marcos reconoce a Hugo, y Marcos la escucha. Ignorando el comentario, Marcos continúa explicando que por alguna razón, lo han implicado en esos rumores falsos. Debido a las acusaciones de que Hugo organizó el incidente en el túnel, ahora se le ve como su cómplice. Está frustrado, preguntándose cómo pudo ocurrir eso, ya que él, siendo un orgulloso miembro de la familia Bulk, jamás ayudaría en algo así. Al entender la situación, Hugo se disculpa, dándose cuenta también de que Marcos es bastante odiado, ya que ahora esto afecta el honor de los Bulk.
Marcos reta a Hugo a un duelo para limpiar el nombre de su familia. Sin embargo, Hugo señala lo inútil que sería, ya que sin importar cuán en serio luchen, parecerá una pelea arreglada entre dos nobles despreciables. Marcos afirma con firmeza que no es amigo de Hugo, aunque no niega que ambos son ampliamente despreciados. Dejando eso de lado, Hugo aún se niega al duelo. Pero como también es un noble, entiende la situación de Marcos y por eso hace una propuesta. Hugo planea realizar una misión con Fly y Melt y le pregunta a Marcos si quiere unirse. Cuando Marcos se muestra confundido, Hugo le explica que tratarán esta misión como una competencia para ver quién obtiene mejores resultados. Si Marcos obtiene un mejor resultado, Hugo aceptará el duelo. Si pierde, no habrá penalización, aunque las recompensas se dividirán por igual. Marcos acepta con entusiasmo el reto de Hugo, confiado en que lo superará. Sin embargo, más tarde, cuando se encuentra rodeado de niños, exige saber qué significa esto. Hugo le explica que esta es la misión y que cree que deberían dar lo mejor para cuidar a los niños de un jardín infantil. Marcos queda completamente atónito, habiendo asumido que la misión sería algo como cazar bestias o explorar un área peligrosa. Hugo entonces señala que no tiene ninguna intención de llevar a Fly a un trabajo tan peligroso. Frustrado, Marcos se pregunta por qué la academia ofrece este tipo de tareas como misión. Hugo le explica que aparentemente está destinada a fomentar la interacción con los residentes locales. Por eso, sugiere que ambos den lo mejor de sí, ya que el ganador será quien logre que los niños lo escuchen con más entusiasmo, lo que deja a Marcos preguntándose cómo terminó en esta situación. Aún irritado, Marcos murmura para sí por qué un noble orgulloso como él está haciendo algo tan trivial. Pero Melt le da un golpe en la cabeza que lo hace atragantarse. Tosiendo y molesto, le exige saber qué cree que está haciendo, y ella le dice que no se distraiga y que termine la misión que aceptó. También le aconseja que empiece a hacerse amigo de los niños, o de lo contrario terminará perdiendo contra Hugo. Hugo, de hecho, está haciendo un gran trabajo entreteniendo a los pequeños, incluso mostrando su transformación, que los niños encuentran increíblemente genial, sorprendiendo tanto a Melt como a Marcos. Marcos intenta calmarse, recordándose que es el hijo de la orgullosa familia Bulk. Como se trata de una competencia con Hugo, y ya la aceptó, se decide a completarla perfectamente sin importar el tipo de trabajo. Entonces Hugo lo llama casualmente, lo que molesta a Marcos, quien le dice que no actúe con tanta familiaridad. Ignorando eso, Hugo le explica que los niños quieren ver la herramienta mágica de Marcos, así que debería mostrársela. Esto molesta aún más a Marcos, quien pregunta por qué debería hacerlo si sus tijeras gigantes no son juguetes. Hugo responde que lo sabe, pero le dice que mire las caras de ilusión de los niños. Al darse cuenta de que no tiene otra opción, Marcos decide hacer una demostración y activa las tijeras gigantes. Mientras los niños observan admirados, quedan impresionados por su color dorado y piensan que su brillo es increíblemente genial. Al oír esto, Marcos se siente muy feliz. Les dice que tienen un gran ojo por reconocer la elegancia de sus tijeras gigantes. Así Marcos se vuelve instantáneamente popular entre los niños, sorprendiendo a Melt y a Fly. Mientras Melt expresa su asombro, Hugo se da cuenta de que Marcos en realidad es bastante bueno en esto. Hugo empieza a creer que Marcos es distinto a alguien como Rus, ya que cuando Marcos fue derrotado, sus seguidores fueron de inmediato a apoyarlo, demostrando cuánto se preocupan por él, a diferencia de los seguidores de Rus. Concluye que probablemente Marcos exageró debido a su rivalidad cuando se conocieron y que no es una mala persona. Pensando más allá, Hugo considera que un personaje que empieza como villano pero que poco a poco se convierte en alguien cómico y popular podría terminar siendo un nuevo Ranger. Melt, confundida, le pregunta qué quiere decir y él simplemente responde que no es nada, solo bromeaba consigo mismo. Más tarde, mientras descansan, Hugo comenta lo divertido que fue pasar tiempo con los niños y señala que su energía es contagiosa. Marcos, sin embargo, está completamente agotado y le pregunta qué clase de resistencia tiene Hugo. Aún así Hugo señala que estar rodeado de niños sonrientes no fue tan malo. Marcos asiente tímidamente, diciendo que no fue desagradable mostrarles a los niños el prestigio de los Bulk. Al oír esto, Hugo se da cuenta de que Marcos no odió la experiencia tanto como fingía, y le advierte que está a punto de decir algo que tal vez no le guste. Hugo dice que ha empezado a agradarle Marcos, aunque todavía está molesto por lo que le hizo a Fly. Sorprendido, Marcos pregunta si Hugo se está burlando de él. Hugo lo niega y recuerda que durante su pelea, Marcos afirmó que podría derrotarlo fácilmente si no tuviera a Galandil. A partir de eso, Hugo se dio cuenta de lo ridículamente honesto que es Marcos, a diferencia de Rus, quien después de perder, difundió rumores falsos sobre Hugo. Como Marcos nunca hizo algo así, Hugo admite que le ha empezado a caer bien, lo cual no mejora el ánimo de Marcos.
Hugo luego le aconseja que no se altere tanto y le comenta que una cuerda demasiado tensa se rompe fácilmente. Cree que Marcos necesita más paz mental y un poco más de soltura. Solo entonces empezarán a brillar sus buenas cualidades. Al oír esto, Marcos se da cuenta de que verdaderamente perdió el rumbo después del duelo y ha estado actuando impulsivamente, negándose a aceptar sus propias debilidades. Cree que como caballero que protege a otros y miembro de la casa Bulk, tal vez se ha comportado de forma inaceptable. Hugo añade que una persona demasiado rígida no puede atraer a los demás. Así que la octava condición para convertirse en héroe es convertirse en alguien amado por los niños. Le aconseja a Marcos que la escriba, porque es importante. Y al escuchar esto, Marcos empieza a reír. Marcos dice que si él es una cuerda de titanio, entonces Hugo es una cuerda floja. De repente ambos oyen un alboroto causado por una mujer que grita que alguien se detenga. Ella trabaja en el jardín infantil y está llamando a un hombre de aspecto extraño que está en la entrada. En lugar de detenerse, el hombre empieza a reír mientras surgen lianas por todo su cuerpo. Afirma que si deja que eso devore a más niños, se volverá más poderoso. Hugo y Marcos dan un paso al frente, y como está claro que ese hombre no puede ser dejado en libertad, Marcos sugiere detenerlo. Pero en el siguiente momento, el hombre se transforma en un monstruo y exige que le entreguen a los niños, lo que los deja a ambos en shock. El hombre transformado añade que se volverá aún más fuerte mientras siga criando a esa cosa, pero para eso necesita presas, y se acerca al jardín de infancia. Marcos le ordena que se detenga y no haga movimientos extraños. En su lugar, el monstruo lanza un golpe. Hugo le grita a la mujer con uniforme de sirvienta que se agache y esquive, mientras Marcos bloquea el ataque con sus tijeras gigantes. Al ver la destrucción causada por el golpe, Hugo y Marcos se dan cuenta de que no pueden permitir que esa criatura se acerque al jardín infantil. Activan sus herramientas mágicas y se preparan para la batalla. Marcos lanza el primer ataque pero no causa ningún daño y el monstruo contraataca. Marcos logra bloquear, pero la fuerza resulta abrumadora. Hugo se lanza al ataque y asesta un buen golpe en la cabeza del monstruo, pero no deja ni un rasguño. Negándose a darle una oportunidad de contraatacar, Hugo ataca de nuevo con más fuerza, pero aún así no causa ningún daño. En cambio, se hiere a sí mismo al golpear la armadura espinosa de la criatura. El monstruo se burla de él, explicando que su armadura es lo suficientemente fuerte como para dañar a cualquiera que la toque. Hugo no le presta atención y le golpea el rostro antes de que termine de hablar. Declara que aunque duela, ese dolor es un precio pequeño a pagar por proteger a los niños, lo cual enfurece a la criatura. Marcos le dice a Hugo que aunque actúa imprudentemente, parece que finalmente ha logrado causarle algo de daño. Aún está lejos de ser suficiente para derrotarlo, pero Hugo ha encontrado su punto débil. Marcos se da cuenta de que la debilidad está en la cara del monstruo, y ahora que sabe que lo han descubierto, hará todo lo posible por proteger esa zona vital. Hugo pregunta qué deben hacer a continuación. Marcos concluye que deben asestar un golpe fatal en la cabeza, donde la defensa de la coraza es más débil. Pero una vez alertado, el monstruo protegerá ese punto a toda costa, lo que hará extremadamente difícil atravesar su defensa. Hugo no puede romperla solo, y tampoco Marcos. Aunque le molesta la idea, el trabajo en equipo se convierte en su única opción. Marcos llama a Hugo y le explica que tiene un plan y necesita su ayuda. Afirma que aunque la coraza del monstruo le da una defensa formidable, sus movimientos son torpes. Si logran un golpe decisivo, pueden derrotarlo sin problemas. Aunque le irrita admitirlo, no puede dar ese golpe él mismo. Decide dejarle esa tarea a Hugo. Y como él le dará cobertura, exige que Hugo siga su plan. Le advierte que no se equivoque insistiendo en que no lo está reconociendo, simplemente está cumpliendo con su deber noble de proteger a los demás. Y para ello, incluso unirá fuerzas con un rival jurado. Hugo admite una vez más que Marcos empieza a caerle bien, y Marcos de inmediato le dice que no diga cosas tan repugnantes. Con eso aclarado, Marcos pregunta si Hugo está listo para seguir el plan. Como esa es la única estrategia que tienen, Hugo acepta y muestra al monstruo su fuerza. El monstruo dice que han estado parloteando demasiado y se lanza a atacar a Marcos, diciéndole que no estorbe. Marcos bloquea el ataque, y tras golpear al monstruo en la mandíbula, rápidamente le hace una señal a Hugo, quien salta desde atrás y le da un fuerte puñetazo en la cabeza al monstruo. Esto hace que la coraza alrededor de su cabeza se agriete, y cuando Hugo intenta dar otro golpe, es lanzado por el impacto. El monstruo se ríe a carcajadas, diciendo que sus trucos no sirven y que nunca podrán derrotarlo. Sin embargo, Hugo, que ha saltado por encima del monstruo, le dice que ha bajado la guardia y luego llama a Marcos. Al ver esto, el monstruo se da cuenta en ese instante de que el ataque anterior fue una finta y que el verdadero está por llegar. En el momento en que Hugo pisa el escudo de Marcos,
Marcos lo empuja hacia arriba con todas sus fuerzas, lanzando a Hugo al aire. Girando durante la caída, Hugo lanza una patada a la cabeza del monstruo, llamando a esta técnica su patada blaster ascendente. El ataque es tan fuerte que la cabeza del monstruo comienza a resquebrajarse. Marcos y Hugo entonces le dan la espalda a la criatura, que explota, resultando en su victoria. Cuando el monstruo vuelve a su forma humana y ambos desactivan sus herramientas mágicas, Fly los llama. Fly y Melt llegan a la escena y les preguntan si están bien. Hugo responde que está bien y pregunta por ellos, pero Fly nota su mano ensangrentada y preocupado le pregunta cómo ocurrió. Marcos se da cuenta de que Hugo debe haberse hecho esa herida cuando golpeó al monstruo. Melt le dice a Hugo que le muestre la mano para usar un hechizo de curación básico, aunque él insiste en que no es grave. Melt no cede mientras Fly culpa de la herida al rendimiento del blaster y planea hacer algo al respecto. Al ver lo preocupados que están, Marcos comprende lo que significa tener aliados en los que se puede confiar y se siente envidioso, diciendo que no está a la altura de Hugo. Pero entonces dos niños de la academia se acercan y le agradecen, diciéndole que estuvo genial allá afuera, lo que lo sorprende. Hugo extiende la mano y le dice que lo lograron, y que la victoria es de ambos. Ahora que Marcos lo piensa, si fue una especie de competencia, y al estar de acuerdo con Hugo, le estrecha la mano. Luego se vuelve hacia Melt y Fly y les pide disculpas por su comportamiento grosero y por haberlos lastimado. Hace una reverencia y les pide perdón sinceramente. Esto los deja en shock, y antes de que puedan decir algo, Marcos se da la vuelta diciendo que eso era todo lo que quería decir. Al ver esa interacción, Hugo sonríe con suficiencia, diciendo que sabía que Marcos era un buen tipo. Marcos se pone un poco tímido y le dice que se calle. Mientras los dos discuten, Melt se da cuenta de que Marcos realmente ha cambiado y se pregunta si es por influencia de Hugo. Aunque la gente diga muchas cosas sobre Hugo, Melt cree que es una influencia positiva para quienes lo rodean. Fly está de acuerdo, diciendo que siempre ha admirado a su hermano, pero últimamente le está gustando aún más. Melt desea que las personas pudieran conocer mejor a Hugo ahora y ver todas las cosas buenas de él, y Fly asiente. Continuando, lo único que queda es arrestar al tipo, y Marcos sugiere confiscar su herramienta mágica primero. Sin embargo, para su sorpresa, en el breve momento que comparten, el hombre desaparece. Mientras tanto, cerca de la jungla donde tuvo lugar la pelea, alguien está huyendo. Esa persona es Rus, que está en shock tras presenciar cómo un hombre se transformó en una bestia mágica y adquirió el poder de un monstruo. Pero más importante aún, no solo Hugo resistió ante ese monstruo, ganó, y a Rus le cuesta aceptarlo, se niega a creer lo que vio y a aceptar que pudo haber perdido. Está seguro de que Hugo hizo trampa y afirma que él habría ganado si la pelea hubiera sido justa, lo cual incluso Zenon confirmó. Mientras murmura esto en medio de la jungla, la figura encapuchada que había estado vigilando a Marcos aparece de repente detrás de Rus, diciéndole que es bueno. Rus se gira de inmediato y ve a la persona sentada en un árbol, preguntándose quién puede ser. Justo en ese momento también nota al hombre que antes se transformó en monstruo, quien ahora está suplicando otra oportunidad, insistiendo en que esta vez lo hará mejor. La figura encapuchada baja del árbol y le dice a Rus que es bueno y exactamente el tipo de persona que ha estado buscando. Considera desafortunado que Marcos ya no le sea útil, pero cree que tiene suerte de haber encontrado a alguien con un potencial mucho mayor. Marcos pregunta de qué está hablando y exige saber quién es. En respuesta, la figura encapuchada saca algo que de inmediato llama la atención de Rus. Se lo entrega y Rus se pregunta qué es esa cosa con forma de garra de cangrejo. Pero la figura lo ignora, y en cambio, explica que el hombre monstruo es escoria que intentó matar niños. No solo eso, sino que también arruinó el prototipo de la figura encapuchada, poniendo a prueba su paciencia. Tras decir esto, levanta la mano de Rus hacia el aterrorizado hombre monstruo, quien suplica que esperen. Ignorándolo, la figura le ordena a Rus que rompa la herramienta mágica. Y cuando Rus lo hace, el hombre desaparece. Sorprendido, Rus mira a su alrededor y pregunta, ¿qué le pasó a ese hombre? La figura encapuchada ignora la pregunta y le dice a Rus que puede quedarse con la herramienta y que mientras la alimente como acaba de hacer, seguirá volviéndose más fuerte. Al escuchar esto, Rus se da cuenta de que la garra devoró al hombre monstruo, pero la figura encapuchada lo tranquiliza, insistiendo en que es un final apropiado para alguien así. Agrega que le dio esta herramienta a Rus para mostrarle su poder, y como ya le había dado una antes a otro, no ve problema en entregar dos o incluso más a distintas personas. Cuando Rus está a punto de decir que es demasiado peligroso, la figura le recuerda que la persona a la que quiere derrotar también está haciendo trampa. Le sugiere que haga lo mismo, porque jugar limpio no lo llevará a ninguna parte, aunque al final, la decisión es de Rus. Si no puede decidir, le recomienda consultar con el héroe en quien confía.
Antes de que Rus pueda preguntar algo más, el hombre desaparece, dejando la herramienta mágica atrás. Mirando intensamente su mano, Rus se da cuenta de que si tuviera suficiente poder, podría finalmente derrotar a Hugo. Más tarde, Rus visita la habitación de Zenón y le pregunta si tiene un momento, ya que hay algo que quiere discutir. Zenón accede, razonando que aunque eventos como este pueden ser problemáticos, no hay daño alguno en aumentar la afinidad. Rus explica que está luchando con algo y se pregunta si las personas consideradas basura realmente merecen el perdón. Asumiendo que esto es un evento rutinario del juego, Zenón le aconseja que no dude, insistiendo en que castigar al mal es lo natural. Entonces Rus pregunta si está bien usar los mismos métodos que ellos utilizan. Zenón responde que por el bien de la justicia, necesitará ese nivel de determinación. Rus está de acuerdo, creyendo que cualquiera dispuesto a ensuciarse las manos por la justicia no es malvado. Cree que todos entenderán sus razones y le agradece a Zenón, ya que ahora no tiene más dudas y está decidido a obtener un poder mucho mayor que el de Hugo, sin importar el costo. Después de la conversación, Rus se retira mientras Zenón asume que el evento salió bien y ahora planea visitar la habitación de Clare. Como las notificaciones del sistema podrían aparecer en un mal momento y arruinar la atmósfera, decide desactivarlas. Luego se dirige emocionado hacia la habitación de Clare, convencido de que él es el personaje principal. Pero pasa por alto dos notificaciones cruciales, una que indica que el destino de Rus está condenado y otra que anuncia que Rus ha abandonado el grupo de Zenón y que nunca podrá ser reclutado nuevamente.